con la parte del tema de storytelling, cómo usar el miedo a nuestro favor. Y para ello me voy a permitir presentar a nuestro ponente, el cual le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, por supuesto, de la Red Internacional de Oradores. Él es Jorge Daniel Tejeda Palafox, nacido en Jalapa, Veracruz. Finalizó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad IBES de su natal Jalapa, obteniendo su titulación. Actualmente emprende el desarrollo de su propia marca llamada Jorge Daniel como su fundador. Cuenta con diplomados en tanatología y psicosexualidad de parejas, cibercriminología, informática forense y ciencias criminológicas. Se desempeña como articulista, periodista, traductor bilingüe de español a inglés y viceversa, así como de español a portugués y viceversa. Es community manager, ahí la competencia también, por si no sabían, es ponente y freelancer. Y bueno, Jorge, cedo el uso de la voz, ya te di acceso como anfitrión por si deseas compartir alguna presentación y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, May. Te agradezco de todo corazón. Te había enviado unas diapositivas, no sé si estén por ahí, aunque te voy a ser honesto, les voy a ser honesto, no se necesita en mi caso hacer una presentación con PPT, o sea, con un archivo de PPT, porque lo importante aquí es que yo haga un storytelling de varios casos que yo conozco propios y también de alguna persona que también me ha compartido sobre el miedo, ¿no? Y bueno, todos hablamos de las emociones, de lo que sentimos, de lo que presentimos, pensamos, y cómo todas esas cosas nos invaden por el cuerpo entero, ¿no? Pero cómo lo presentimos en el corazón, en las vísceras y en la misma mente, en el mismo cerebro, ¿no? Lo importante aquí es aprender a identificar la emoción y canalizarla. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a dejar que las emociones se experimenten a través de las sensaciones de nuestro cuerpo. De esa forma que la energía se mueve a través de todo nuestro cuerpo en nosotros y nosotros darle al final una interpretación o un pensamiento y de forma, digamos que ya de una manera, de manera interpretativa, decir si esa emoción o es positiva o es negativa. Y aquí lo que vamos a hablar es un poquito también de inteligencia emocional, que también es una herramienta muy útil para las personas día a día, ya que enfrentamos por el contexto cotidiano muchísimas experiencias, muchísimas situaciones, una gama de cosas que no están en nuestro control. Y bueno, tenemos que ir, antes de eso, estar dotados de esos recursos que nos ayuden desde nosotros internamente para que afuera lo podamos llevar de la mejor manera, ¿no? Y no todos, y todos no somos, ¿cómo se dice? Sabemos esas cosas desde que nacemos porque eso lo vamos aprendiendo, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros nos sintamos lo más seguros posible, de una manera que todo esté más tranquilo. Ok. Las emociones, desde la inteligencia emocional y lo que dice Danny Goldman, nosotros tenemos que entender que la inteligencia emocional es la forma más efectiva para poder llevar una vida más plena, más sana y más saludable. Entre todas esas emociones que se encuentran en nosotros como humanos, se les clasifican de una forma muy tradicional como positivas y negativas, ¿no? Lo sabemos. Las positivas son la alegría, el gozo y el contentamiento, ¿no? Estar contentos. Y las emociones negativas como la ira, el coraje, el asco y la sorpresa. Y el miedo también. Bueno, nosotros partiendo de esas emociones básicas en el ser humano, y están todos, me incluyo yo, vamos a poder entenderlas como esas cosas que están en nosotros, pero de una forma que nos dé la más gran estabilidad posible y hacerlo ahora sí, a un uso de nuestro mejor beneficio. Cuando nosotros enfrentamos alguna situación que no es del todo agradable,
que nos pueda presentar una incomodidad y una cierta inconformidad, vamos a experimentar sensaciones en nuestro cuerpo que nos van a alertar, pero primero las vamos a sentir en el cuerpo, ¿no? Y después vamos a canalizarlas y llevarlas a la mente. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una técnica muy rápida. Cuando encontremos ese tipo de sensaciones o sensaciones y emociones, como las que dije, que es el miedo, la ira, el coraje y el enojo, vamos a hacer el ejercicio más simple. La identificamos, la primera lo sentimos, ese es el primer paso, sentirla, sin etiquetas, sin pensamiento, sin darle una situación, sin relacionarla a una situación, lo que es ni persona ni nada, simplemente vamos a sentirla. Después de que pase esa sensación, vamos, si quieren, en un papel y vamos a anotar qué emoción sentí. Y la vamos a anotarla. Vamos a ponerle miedo, enojo, tristeza, ira, sorpresa o asco, ¿no? Y después vamos a escribir una pregunta que sigue, que es, ¿cómo yo siento esa emoción? ¿Qué pienso cuando llega esa emoción? Entonces vamos a poner todo lo que se nos ocurre en la mente y lo vamos a ir escribiendo en esa hoja, después de haber identificado la emoción. Después del segundo paso, viene a ser cómo puedo yo, con qué técnica o qué paso puedo hacer para que ese miedo se vaya mitigando y lo pueda confrontar. Y con eso, y lo pongo en práctica, de 2 semanas o 3 semanas, una semana, dependiendo el grado de intensidad que sea esa emoción. Y antes de eso también saber, en una escala de 1 al 10, qué tan fuerte es esa emoción. Si es muy bajita, si es intermedia o es muy alta. Con esa técnica, ustedes van a poder ejercer lo que le llaman el control de la inteligencia emocional. Cuando nosotros trabajamos con las emociones que no son agradables o que son esas emociones que desestabilizan, de cierta forma, nuestros mecanismos en nuestro cuerpo. Eso que puede ayudar a hacernos un shock, un shock emocional y entonces darle, ¿cómo se dice? En el clavo para que eso no tenga un efecto colateral a nivel físico o en otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces eso es lo importante. Ahora sí vamos a irnos con el storytelling de cómo usar el miedo a tu favor. Y aquí va mi historia, porque esta historia me gusta mucho contarla. Y esto ya nada más les doy así como un adelanto de lo que se va a presentar en unos días, pero ya aquí va, para que al menos vayan conociendo un poquito también el ejercicio este ejercicio que se relaciona con el tema anterior que Macy nos expuso, que es la improvisación. Que es un tema bastante importante, muy hermoso, porque todos los días para podernos comunicar con las personas, estamos improvisando. Aunque nosotros no nos demos cuenta y no le demos el término correcto, el término, ¿cómo se dice? Como tal, eso es lo que está pasando. Estamos improvisando todo el tiempo. Y ahorita que estoy con ustedes hablando, es una improvisación también, porque yo ya llevo una preparación desde un tiempo antes para presentarles el tema que ya les dije, porque ya les comenté que fue ahorita lo del miedo, pero ahorita decir una técnica y un breve marco teórico del miedo. Pero después, igual en un futuro, podemos hablar más del tema como de manera teórica y más académica. Pero ahorita vamos a irnos con un ejercicio y también vamos a hacer el storytelling de mi parte para que practiquen y a través de este ejemplo que yo les vaya a presentar, sea más fácil para ustedes si el día de mañana tienen que hablar en frente de las personas, tienen que comunicar, tienen que hablar, tienen que expresar y llevar un mensaje por algo. Ustedes lo sepan canalizar las ideas desde antes y eso también ustedes llevan la herramienta para sentirse seguros y plenos al hablar con otros. Y que el miedo de hablar con los demás, en vez de ser la debilidad y una amenaza para ustedes, sea la fortaleza y la oportunidad que puedan ustedes estar usando
a su favor en el área que ustedes deseen mejorar o que deseen ver un avance. Bien, aquí va mi storytelling, que este me encanta. Esta fue una historia que yo pasé, en la que sí viví bastante miedo, porque yo durante mucho tiempo no estuve empleado. Yo tuve, después de la carrera, un tiempo bastante, no largo, pero sí un tiempo considerable en lo que no encontraba un trabajo fijo y se me hacía, y esto me daba muchas cosas negativas o bastantes problemas en mi casa, ¿no? Desafortunadamente, no había mucha oportunidad en, aquí en mi ciudad, en Jalapa, en el campo mío, porque hay, digamos, algunos parámetros, estándares, no sé lo que quieran llamar, eso es lo que pienso. Y en ese momento, en ese instante de aquella época, que ya fueron hace como 4 años, o sí, hace 4 años, yo estaba con el miedo porque pensé que no iba a encontrar un trabajo, que ya no iba a haber una oportunidad para mí, para crecer, y entonces tenía el miedo de, de salir, de salir de donde yo estaba en en una zona de confort que se hacía muy cómodo para mí, para salir allá a explorar y a tocar puertas. Pero yo siempre pensaba y decía, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué pasa y qué me está deteniendo para buscar la oportunidad que tanto anhelo y poder vivir un cambio y un progreso mejor? Entonces, durante bastante tiempo estuve buscando empleo y tenía el miedo porque yo también no confiaba en mis capacidades, no confiaba en lo que yo había aprendido desde la carrera, en lo que yo era, en la forma que yo me presentaba, en la forma que me percibía, en la forma en que yo me veía, era tan pequeña, tan pobre, que el miedo se apoderaba de mí. Entonces yo pensaba que yo no tenía la oportunidad para salir. Me decía, no lo merezco. Y entonces, para ir venciendo ese miedo, yo lo identifiqué, dije, voy a entrar a una red profesional y voy a aventarme a la grande para buscar mi oportunidad de empleo, ¿no? Entonces yo abrí mi cuenta de LinkedIn, es la plataforma para profesionales, y como yo no estaba encontrando oportunidades presenciales en mi ciudad, abrí mi LinkedIn y fue el tiempo de la pandemia, ¿no? Cuando empezaba la pandemia. Debido a que yo estaba con la incertidumbre de lo que de mi futuro, si yo iba a tener el recurso suficiente para sobrevivir el día a día y todo eso, que bueno, tampoco faltaba porque contaba con el apoyo de la familia, pero también yo quería sentir esa independencia económica, esa independencia laboral y un poco personal, o sí, muy bastante personal, pues yo me abro la cuenta de LinkedIn. Y entonces elaboro mi plantilla de currículum y hago mi currículum con todo lo que yo tenía de cursos y preparaciones y lo subo a la plataforma. Pasaron ¿qué serán? Unos cuantos días y me llega un mensaje de la persona que ahora es mi compañera pasada, mi compañera antigua, ya no es mi compañera, mi ex compañera, ¿no? Nada más que no me gusta usar el término de ex. Y entonces ella me manda mensaje y ve mi currículum en en una publicación que dejé ahí en LinkedIn, y me deja un mensaje, y me pone un comentario que dice, Jorge, tenemos una oportunidad para ti. ¿Quieres conocer más de la vacante? Y digo, sí, claro, quiero conocer. Y entonces me comunico con la Lic Carolina, porque se llama Carolina, ¿no? Y entonces hablo con la Lic Carolina y me empieza a hacer una breve conversación. Y entonces le dije que yo estaba buscando empleo porque yo no tenía, como se dice, un empleo, digamos, legalmente reconocido. Entonces, esta era mi primera experiencia trabajando como empleado de alguien de forma legal, porque yo siempre había sido, digamos, muy freelance, ¿no? Entonces, esta era la oportunidad, mi primera oportunidad legal.
Y entonces hablo con Carolina, ¿no? Y en eso sale ella diciéndome, tenemos una vacante de, de creador de contenidos, como content manager, y de blogger o articulista, ¿no? Periodista. Y eran cosas sobre ciberseguridad. Y miren, el miedo aquí es un factor tan importante que para poder haber conocido esta experiencia fue lo mejor. Porque yo no tenía ningún conocimiento de ciberseguridad. Yo no sabía nada, nada, casi nada, o realmente nulo de ciberseguridad, de tecnología. Y a lo mucho sabía unas cuantas cosas, ¿no? De redes, pero muy básico, no era lo que ahora ya conozco, ¿no? Por los diplomados que me eché y las preparaciones y los cursos que ahora ya entiendo, ¿no? Pero yo antes, la primera vez, dije, bueno, ¿qué voy a hacer en este campo? Pero si yo no sé nada de ciberseguridad, ¿y qué se trata de esto? ¿Y me va a pasar algo malo? ¿Me van a comer? ¿Me van a hacer pedacitos? O sea, eso era lo que yo pensaba aquella vez, ¿no? Y cuando me estaban ofreciendo ese empleo de trabajar en ciberseguridad, en temas de ciberseguridad, pero de forma, ¿cómo se dice?, profesional y de forma periodística, dije, bueno, vamos a ver si soy muy bueno en eso. Y tampoco dominaba mucho las herramientas de diseño, que ahora también las domino. Y eran varios miedos. Yo le tenía miedo a aprender las herramientas de diseño. Y también tenía miedo de conocer, de tener ciberseguridad porque pensé que era muy difícil, pero la verdad, cuando mi primera semana estuve muy aterrado trabajando, que bueno, a mí me hicieron la entrevista. La Lic Carolina me hizo toda la entrevista y reclutamiento y todo. Fue interesante porque era la primera vez que hacía un trámite también por una persona que trabaja para una empresa internacional, por una marca internacional, y era trabajar también bajo algunas leyes o legislaciones extranjeras más las nacionales, porque hay cierta diferencia, pero me fue bien. Entonces, cuando empecé a identificar que no estaba más que siendo una ilusión ese miedo, de que pensé que me iba a ir mal por haberme dejado reclutar en esa empresa, no, fue lo mejor que me pudo pasar porque conocí la experiencia de romper ese miedo, ¿sí? Y empezaba a romper el miedo en forma general. Y después de esas cosas, empecé a conocer los programas que se utilizaban para crear contenidos, las aplicaciones, los softwares y todo. Y aunque al principio sí todavía estaba con la incertidumbre de que si lo iba a lograr hacer bien o me iba a salir mal o lo que sea, o si iba a aprender lento o rápido, la verdad es que cuando conocí el miedo, dije, no, esto es una ilusión, el miedo es una ilusión, ¿por qué? Porque estoy viéndolo desde una forma que es como se dice, ficticia, no existe. El miedo es la oportunidad, la crisis que uno pasa internamente para poder avanzar a algo nuevo o aprender algo nuevo o mejorar la condición en la que se encuentra uno y darle el giro mejor, positivo. Eso fue lo que me ayudó mucho. Entonces, cuando yo entendí que, ¿cómo se puede decir? Y ya ese miedo lo estaba empezando a dominar, fue cuando yo empecé a implementar cambios. El miedo se puede utilizar a favor siempre cuando uno quiere, bueno, pues la persona quiere usarlo para implementar un cambio drástico, radical, en una cosa que le está causando incomodidad o desconfort. Entonces, o romper con lo que conoce como tan rutinario, ¿no? El miedo a cambio o el miedo a vivir las cosas nuevas. Entonces, como esta era una experiencia nueva y muy rica para mí, yo le decía eso a mi mamá, le decía al principio, mamá, me da miedo este trabajo. No sé si le voy a caer bien a mi jefe. No sé si mis compañeros se van a relacionar bien conmigo. Y luego me decía, pero ¿por qué sientes miedo? ¿Y por qué no te das la oportunidad de ir conociendo más el trabajo? Y si te gusta, adelante. Y si no te gusta, salte. Entonces dije, date una oportunidad.
Entonces, ¿qué hice? Me di la oportunidad. Y entonces empecé a aprender más el tema de ciberseguridad, empecé a aprender las técnicas también que utilizaban para la información, los términos, las herramientas de diseño. Entonces, en vez de que yo me quedara con lo poquito que me había aquí creado mentalmente, empecé a llenarme de aprendizajes, empecé a tomar cursos, capacitaciones como loco, casi todo el tiempo era pura capacitación en ese tema, porque yo no sabía nada de ese tema. Y entonces el miedo, este miedo de enfrentar a un campo que era tan desconocido como la ciberseguridad, me dotó de seguridad. Y qué chistoso, porque porque el término ciberseguridad es la seguridad digital, la seguridad que está a través de los dispositivos digitales, todo lo que es intangible, como a nivel con dispositivos electrónicos y con el manejo de las redes de Internet. Y agarré una seguridad tanto para ese ámbito como para la parte física. Pues a mi parte aquí, en mi realidad, en lo que está inmediato a mí, que es mi mundo, aquí cerca, entonces empecé a agarrar seguridad. Y eso es bueno. A mí me hizo un cambio positivo, porque me empezó a dotar de seguridad, como estoy diciendo y estoy enfatizando, de darme más fuerza, de confiar en mi potencial, en mis habilidades y en mi valor propio. Eso es lo importante del miedo, que no es para dar, ¿cómo se dice? Dar una impresión de que no puedes ni podrás o no has podido con las cosas o con lo que está fuera de ti, sino que tú lo usas para poder enfrentar las cosas que no te gustan ver, que no te gusta escuchar o que no te gusta confrontar y sentir, que las dejes, que dejes sentir y que no, y cuando tú proyectas seguridad, el mundo cambia, tu percepción cambia, las cosas cambian y uno siente una sensación bueno, de confort, de más paz, lo podemos decir de paz o tranquilidad, una cierta estabilidad que solamente uno puede adquirir haciendo este tipo de cosas. Y otra experiencia también, que también me acuerdo mucho, que también llegué a sentir miedo, fue cuando empecé a implementar mis propósitos en el ámbito municipal o en proyectos de mi ciudad. Yo no tenía la seguridad para hacer esas cosas y empecé a escribir, dije, bueno, ¿qué pierdo, no? La pregunta también es, ¿qué pierdo si no lo hago? Nunca voy a saber la respuesta, voy a saber el resultado. Entonces, lo hago, lo hago y ya. Y entonces está genial porque yo empecé a hacer mis proyectos y antes tenía la pena y el miedo de ver a las personas de ese ámbito, de lo gubernamental en la ciudad. Y dije, no, dije, y me acordé, tengo facilidad de palabra, esas son mis virtudes. Y acordarse, hacer una lista también de virtudes que uno tiene para poder contrarrestar o mitigar el miedo que te está jalando. ¿Qué puede ser? Es, ¿cuáles son las fortalezas que tengo yo para poder hacer que ese miedo esté funcionando totalmente a mi favor, sin salir afectando a nadie y a mí menos? Entonces, eso es lo importante, saber identificarlo cuando estás en una situación que está que te hace poner una encrucijada, pero tú te sientes bien si sabes reconocer también todos tus puntos fuertes, tus oportunidades y hacer que eso trabaje a tu favor y convertir esa realidad que tienes en el presente de otra forma, darle otro giro, porque se puede. Y entonces así fue que yo empecé a sentirme seguro, sentí pleno, sentí una proyección distinta. El miedo te ayuda a reconocer qué áreas carentes en tu vida tienes o en qué áreas en qué áreas están fallando en ti
sin tomarte un juicio de valor negativo hacia ti en tu contra y usarlo eso también a tu favor. ¿Por qué les digo esto? Porque está relacionado con la inteligencia emocional, como lo dije desde el principio. Estas son cosas que en inteligencia emocional se enseñan para que una persona pueda darle el giro más positivo a la situación o a la realidad que uno vive. Desafortunadamente o afortunadamente, eh, los problemas nunca se van y cosas desagradables se presentan porque están fuera de nuestro control y muchas situaciones siempre van a estar así, fuera de nuestro alcance y no las vamos a poder evitar porque son desafíos, son partes de la vida que se nos presentan. Y tenemos que tener siempre la paz y el valor de decir, ¿saben qué? Vamos a confrontar la experiencia con las herramientas que yo ya reconozco en mí para que todo eso se vaya poniendo en orden. Y así es lo que hacemos también en trabajo de oratoria. Cuando nos da miedo hablar y enfrentarnos al público y ver a otras personas, nosotros ralentamos varias cosas. La voz, el tono, nuestras sensaciones, nuestro cuerpo, la psique, las vísceras, todo, para que cuando estemos enfrente de las personas podamos dar una proyección de nosotros, una impresión, una presentación amena y que sea útil para las personas que nos van a ver, porque si no, entonces, ¿para qué uno va a ofrecer también ese tipo de trabajo? Pero también ese tipo de trabajo se hace constantemente, es una preparación continua, no se detiene solamente, no solamente hoy una semana se trabaja continuamente y después dejamos una semana para descansar, no, todos los días hay que hacer eso, todos los días hay que hacer ese tipo de práctica, es hacerlo un hábito, hacer que el hábito de controlar tu miedo o de controlar ese miedo sea algo que tú ya lo haces todos los días, casi automáticamente, pero que no te da miedo. No, no te da miedo. ¿Por qué? Porque no está pasando nada malo. No estás haciendo daño a nadie. No le estás haciendo daño ni a ti mismo. Estás poniendo los límites a ti y afuera. Y es lo importante, marcar límites de una manera sana. Y así se siente mejor. Uno se siente más tranquilo y se siente con la tranquilidad de que pues yo termino todas esas cosas. Por ejemplo, también con unas personas van a terminar alguna relación, también tienen que saber sentir la paz, las dos partes, para poder conversar el tema y si en esas cosas, en ese tipo de situaciones, ya no hay manera de regresar atrás, agradecer que las dos partes sepan agradecer y sin miedo y sin una emoción negativa, resentimiento de las dos partes, cerrar bien el ciclo, ¿no? O hacer un acuerdo nuevo, crear una nueva historia, dar final a la primera parte y crear desde cero una nueva historia como si realmente pues, nunca hubiera pasado también, ¿sí? Entonces, hay que aprender a no tener, la verdad, una sensación de fracaso, porque también el miedo nos lleva a una noción de fracaso y cuando nosotros estamos pensando en el fracaso y en fallar, o desde la idea de que ya está fallando antes de que ocurra algo, ahí va a estar el miedo, él no se va a ir. Entonces, hay que saber controlar esas sensaciones y darle cara de la mejor forma y eso va a ayudarle a todos a hacer que la vida sea lo más amena posible. Y en el caso de lo que estamos haciendo oratoria, pues siempre es dar una presentación lo más agradable posible y que también aprendan de nuestras experiencias. ¿Sí? Y esta es la forma en que uso yo este tipo de herramientas como el storytelling, que son